Mi nombre es Manuel Esponda, soy operador de acá de la 106.9 FM. De Santa Rosa, La Pampa, compartimos historia con una de las primeras FM de acá de la ciudad, de la provincia, pero hace 5 años que estamos arrancando de nuevo digo de nuevo porque es como que lo tuvimos que reformular todo al proyecto. Si bien de alguna forma heredamos algo de la identidad, la música y las cosas que se trabajaban antes, le tratamos de poner lo nuestro, sobre todo porque somos personas por ahí nuevas en el ambiente de la radio. Así que bueno, hace 5 años que estamos también agregando no sé, temáticas nuevas y cosas que antes no había. Y bueno, eso, en esa estamos, digamos. Ahora incluso reformulando también parte de la identidad, del nombre y cosas que hay que ir como agregando. En el equipo arrancamos con Flor Gago, que es periodista, es comunicadora social, recibida en la Universidad Nacional de La Plata. Eso fue allá por el 2018-2019 que arrancamos con el proyecto. Después fuimos sumando gente, apareció un locutor profesional, también recibido de LISER, Ezequiel Goldberg, que también además él estudió audiovisuales, entonces también se hace cargo del recorte de video y esa parte. Luego incorporamos una community manager que hoy es necesario para todo el tema de redes y eso, que es Andrea Herlein, y otra periodista que es Candela Almaraz, también de la universidad, pero de Córdoba. El punto de vista por ahí desde la música nosotros hacemos una selección, le damos pelota mucho a las letras. Después el género no nos importa porque de hecho creo que hay radios que hacen como una segmentación muy esto no te lo paso, esto no te lo paso, a nosotros eso no nos interesa. Al revés, nos interesa incluir porque de hecho yo mismo escucho muchos géneros distintos y cada vez que estás charlando con alguien pasa más que no es que te dicen yo escucho solo una sola cosa. Cada vez la gente es como más abierta a escuchar más música y además tenemos como una premisa desde la radio que es que por más que vos vayas escuchando una cosa, por ahí entraste a un almacén, capaz que vas con los auriculares escuchando tu música, entraste a un almacén, están escuchando otra y salís tarareando la del almacén, te olvidaste de lo que estabas escuchando vos, o vas a la casa de un amigo y te comparten otra música, entonces como que en ese ida y vuelta nos interesa esa diversidad y además también el tema de la no discriminación, la no violencia o los discursos de odio, digamos, nosotros lo vemos con el tema de las letras. Hay canciones que no las pasamos, o preferimos no pasarlas, incluso algunos artistas que es como que nada, todo el historial es medio que no da, bueno, nada, no le pasamos, no. Lo cual no quiere decir que no hablemos de la violencia. Hablamos de la violencia porque si no, no hay forma de combatirla. Y en ese caso a veces sí, nos tomamos la libertad, o algunos programas eligen pasar ciertos artistas o ciertas canciones, pero hablando sobre lo que dice esa canción, digamos, haciendo la salvedad de, bueno, mira, acá esta canción dice tal cosa, pero en el momento histórico capaz que fue revolucionaria de alguna forma esa canción, entonces bueno, también hay que rescatarla. Quizá hoy la pasás por ciertos filtros y no da, pero bueno, también como hay que rescatar a veces de dónde viene. Bueno, desde la programación, además de darle bola a la música, tenemos un concurso permanente, digamos, de programas. Y ahí la idea es que, bueno, la gente que acerque un proyecto que tenga
cierta inserción social o una visión de cómo son las cosas, de que no sea algo sectario, de que no sea discriminador. Y fuera de eso, uno acá puede venir y hablar de lo que sea. Esa es la idea, digamos, que toda la gente pueda tener un lugar donde expresarse, donde dar su palabra. Que mucha gente hay veces que tiene mucho para decir y no tiene dónde, o cree que nadie lo va a escuchar y después se da cuenta de que hay mucha gente que piensa lo mismo. Y lo mismo nos pasa en la calle cuando tratamos de levantar por ahí las voces de la gente de a pie. Y bueno, nada, son como distintas opiniones y eso también está bueno porque es distinto del que viene como invitado a la radio, que capaz que ya está en una organización o en alguna cosa, ya está en algo, digamos. En cambio, cuando encontrás gente de a pie tiene como otras visiones y eso está bueno también darle voz. Por lo general hay una conexión que, como ser una radio alternativa o una radio comunitaria, ya casi que la tenemos hecha porque vamos con el mismo espíritu, digamos, de ciertos espacios que buscan lo mismo, como bueno, bibliotecas populares o merenderos, espacios de arte, que están tratando de contar la realidad, otras realidades o la realidad de otra forma. Y bueno, nada, darles ese lugar también para que puedan expresarlo, porque por ahí, no sé, vas a otros medios y el rato que te dan de aire es mínimo, o la pregunta que te hacen es totalmente superflua. Y acá en la radio, en esta radio, en la 106.9, lo que hacemos es darles todo el lugar que necesiten. Si la charla dura una hora, dura una hora. En otro lugar capaz que va y son 5 minutos, bueno, pasa el que sigue. Y acá la idea es que la gente pueda contar todo lo que está haciendo, lo que quiere hacer. Siempre está esa unión, siempre se da porque vas a un lugar y ves que no es que están solos, sino que de los otros espacios también están dando una mano. Vas al espacio de otro porque están haciendo un festejo o algo y también están ahí dándose una mano desde otros lugares. O ves las mismas caras, no sé si las mismas caras de que son siempre la misma gente, quiero decir, de que están ahí dando una mano. Y eso está bueno porque además también lo ves en espacios que van creciendo, cómo se van relacionando de otra forma con sus lugares de inserción, el cariño que le ponen a lo que hacen y el cariño que vuelve de la gente que está ahí, ¿no es cierto? Y bueno, lo mismo nos pasa acá, porque siempre que necesitamos una mano para algo, la gente está, y lo mismo cuando dicen, che, queremos difundir tal cosa, bueno, venite y aunque sea un cachito, hay otra nota pactada, pero bueno, aunque sea un cachito, siempre está. Bueno, una de las incorporaciones que hicimos cuando rearmamos esta radio fue la pata audiovisual. Es una radio visual que por ahí tiene que ver con sumar otra forma de contar las cosas y además de sumar como otro público y tener otro alcance. De hecho, a veces nos ha escuchado gente incluso de otros países gracias a poder salir, ya sea por el streaming. En la página tenemos un streaming que es solo audio, pero también estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y en todas siempre hay algún mensaje, lo cual quiere decir que si salieras por una sola, te perderías el otro público. Así que siempre está bueno
nada, abrir, porque nunca sabes del otro lado quién se va a conectar y por qué se conecta, por qué usa esa red. Históricamente siempre hay como una conexión con la radio a través de, antes era llamar por teléfono, ¿no es cierto? Bueno, hoy es otra, por ahí es como más libre porque te mandan un mensajito en cualquier momento y te llega. Entonces está bueno que siempre esté esa conexión. En el caso del streaming, lo que te decía hoy, que por ahí si transmitís por un solo lado te llega el mensaje de un público, y si transmitís por varias redes te llegan distintos mensajes. Y en cuanto a la gente que viene y se encuentra con que no es solamente una radio tradicional, sino que también hay una cámara, bueno, algunos por ahí más viejos dicen, no me peiné. Pero bueno, más allá de eso, está bueno porque también reconocen que va a llegar a otro público, y de hecho suele pasar mucho de que, nada, de repente te están escuchando gente de otro lugar, que vos le pasaste el link, el entrevistado que viene, y eso está bueno porque si no, de otra forma capaz que no te hubiera escuchado nunca. Y en cuanto al streaming que somos con lo de las bandas en vivo que vienen acá, que desarmamos todo esto y vienen a tocar bandas, está bueno porque muchas de las bandas que vienen se llevan no solamente su primera salida en radio, sino su primera grabación, su primera grabación no solo de audio sino de video, su primera salida en streaming, y eso como que le da un montón de aire a ellos mismos, digamos, de querer seguir proyectando, digamos, mirá, podemos llegar más lejos conectando con otra gente, o sabés que el video queda grabado y que lo podés seguir difundiendo después. Eso está bueno también, porque es como que me parece que cuando estás acá, si es solo radio, es como que le estás hablando al micrófono. Es como otra forma de conectarse para afuera. En cambio, cuando vos lo pensás en el punto de vista audiovisual, ya salís de la boca, sino que le estás pensando con más sentido, me parece. Bueno, nada, los que quieran dar una mano con la radio pueden comunicarse al 2954 31 25 41. Ese es el WhatsApp de la 106.9. También lo pueden hacer con el mismo número a través de Telegram. Si quieren comunicarse para dar una mano, ya sea económica o sumando alguna producción, o porque no un comentario. A veces un comentario, che, capaz que puede corregir tal cosa, eso también suma, siempre lo agradecemos. Y como decía hoy antes, está abierto, siempre hay un concurso permanente de programas para la gente que tenga algo para contar y necesite un espacio. Lo mismo también está a disposición la sala para streaming, para podcast, para grabaciones. La tecnología está y la ponemos a disposición para cualquiera que tenga algo que comunicar. Cuando en Occidente el arte comenzó a llamarse arte, también llegaron las reglas. Reglas que definieron qué materiales valían, qué técnicas otorgaban prestigio y qué soportes merecían entrar en los museos. La pintura al óleo sobre lienzo tensado en un marco de madera, preparado con yeso y cola, se convirtió en sinónimo de valor artístico, un soporte que permitía tiempo, capas, transparencias, pero que también marcaba una frontera. Antes del siglo XV, pintar sobre tela era poco frecuente. Lo habitual era la madera, el temple, lo sólido. Sin embargo, con el tiempo, esa forma correcta de hacer dejó afuera otras prácticas, otros materiales y sobre todo otras voces. En nuestra región, algunos artistas eligieron romper esa frontera. Pedro Figari y Antonio Berni no solo pintaron escenas de su tiempo, eligieron soportes humildes, cartones, maderas prensadas, chapas y arpilleras, porque el material también habla del mundo que se quiere contar. En el caso de Berni, esa elección fue profundamente política. Sus obras realizadas sobre bolsas de arpillera, bolsas reales de trabajo, eran bolsas de azúcar de papas de granos,
materiales cosidos, reutilizados y transformados, soportes que cargan la historia del esfuerzo, del trabajo duro, de la cosecha. En Manifestación de 1934, la pintura no solo representa una protesta, la materia misma de la obra acompaña su sentido. En el reverso aún pueden leerse las marcas industriales, los sellos de origen, como una huella del sistema que esa multitud enfrenta. También Lino Enea Spilimbergo pintó sobre telas de bolsas de azúcar, eligiendo una superficie áspera, imperfecta, real. Y Benito Quinquela Martín llevó esa decisión al espacio público. Murales en la boca, cerámicas, esmalte sobre metal, pintura directa sobre pared, obras pensadas para estar en la calle con su gente, con su barrio. Durante mucho tiempo el mercado del arte occidental dejó afuera estas prácticas. La cerámica, el textil, los saberes ligados a tradiciones indígenas y populares no encajaban en la idea europea de arte legítimo. Hoy, algunas de esas obras empiezan a ser reconocidas, no como expresión, sino como lo que siempre fueron: formas de decir, de resistir y de narrar el mundo desde la materia, porque en el arte a veces el soporte también es mensaje. Hubo un tiempo, desde comienzos del siglo XX hasta bien entrados los años 60, en que la vida cotidiana de la familia argentina giraba alrededor de una cajita mágica: la radio. No era solo un medio de información, era compañía, imaginación y ritual en ciudades y en los rincones rurales más lejanos. La radio llegaba donde no llegaba nadie más. Y en el centro de ese ritual familiar estaba el radioteatro. Historias de amor, dramas históricos, aventuras, héroes y villanos que no se veían, pero se sentían. Voces capaces de crear mundos enteros sin una sola imagen. Uno de los nombres fundacionales fue el de Andrés González Pulido, creador del fenómeno Chispazos de Tradición, un programa que paralizaba al país. Dicen que a la hora de la emisión bajaban las llamadas telefónicas, que los cines pedían cambiar el horario y que en las casas sin radio la gente caía de visita, con facturas para el mate, solo para escuchar. El mítico gaucho solitario ni siquiera tenía voz, solo se oían los cascos de caballo y eso alcanzaba para generar suspenso colectivo. El radioteatro supo retratar la vida cotidiana. Durante 25 años, los Pérez García mostraron en apenas 15 minutos los conflictos de una familia común, tan reales que la frase "tiene más problemas que los Pérez García" se volvió parte del habla popular. En los años 50 llegaron las aventuras para chicos: Tarzán, Santo Can, Batman y Robin, y también los radioteatros históricos que recreaban escenas del pasado nacional y muchas veces funcionaban como herramientas políticas para moldear ideas, valores y sentimientos colectivos. Por estos micrófonos pasó también Eva Duarte antes de ser Evita. El radioteatro le dio popularidad, reconocimiento y una voz que empezó a ser escuchada en todo el país, mucho antes de ocupar un lugar central en la historia argentina. Todo esto ocurría con una creatividad artesanal fascinante. Una tapa de piano era una puerta, un libro que caía era una explosión, un papel celofán arrugado, un incendio. Y aunque parezca increíble, el radioteatro no quedó en el pasado. Argentina tiene el programa de radioteatro más antiguo del mundo aún en emisión. Las dos carátulas, al aire desde 1950, formando actores, adaptadores y manteniendo viva una tradición que mezcla teatro, radio e imaginación pura. Porque antes de la pantalla, Argentina soñó, se emocionó y pensó el país entero escuchando. Hola, buenas tardes. Hoy quería conversar un poco sobre un tema que ha estado muy presente en este año que ha pasado, que es el tema de la discapacidad, de las pensiones para la discapacidad,
del sostenimiento de las personas que tienen otras capacidades, ¿no? Hemos ido a marchas, se ha luchado mucho para eso y básicamente con este argumento que en estos tiempos corre de que pareciera que no son personas productivas y probablemente no sean personas productivas a nivel económico, algunas sí. Entonces se me ocurrió, y voy a volver a una nacionalidad que vengo nombrando últimamente, pero esta vez me acordé de un autor que lo tengo en mi casa, por eso tengo varios libros. Lo tenía en mi casa porque es un autor japonés que en el año 1994 obtuvo el premio Nobel. Se llama Kenzaburo Oe. Es un hombre que es profesor de lengua inglesa, pero básicamente se dedicó a la escritura y toda su obra está atravesada por el hecho de haber tenido un hijo con una discapacidad, pero una discapacidad importante. Él, por ejemplo, hay un libro que se llama Una cuestión personal, donde él cuenta lo que fue para él el nacimiento de este chico. Que por otro lado en la cultura japonesa a veces se lo asocia con ciertas figuras mitológicas, o sea, tienen algún sentido más que el nuestro. De todas maneras, cuando el niño nace, él se va, deja a la mujer internada y sale a emborracharse, a tener un amante, sueña con irse al África, o sea, locuras, loco total. Sueña con encontrar a alguien que le quite la vida al chico, o sea que él dice cosas muy crueles a veces. Finalmente deciden operarlo, lo operan 2 veces y este niño bueno, va a crecer, es su primer hijo, después tiene otros 2. Y él cuenta en su obra, va contando qué significa vivir con un niño así, los desafíos que les ha significado. A veces se le perdía, otras veces él viajaba mucho por su trabajo y el niño a lo mejor se quedaba ciego porque tenía como ataques epilépticos. Yo creo que es lo que se llama petit mal, que se quedan sin mirar. Otras veces tenía ataques de gran mal, se les perdía. Hacía preguntas de todas maneras, pero de todas maneras fue criado con mucho amor. La madre le pasaba música, le dibujaba plantas porque a ella le gustaba mucho la parte del mundo vegetal y el chico se hizo músico clásico, siempre muy tutelado. Y lo más interesante de todo es que él va a decir que sin este chico, por eso hay otras productividades, sin él ellos no hubieran sido lo que fueron en cuanto a sensibilidad, en cuanto a tolerar lo distinto, en cuanto a entender a ese hijo, que en un momento dado, precisamente cuando él viajaba a dar cursos o a congresos o a vender libros, supongo, el chico se ponía muy mal. Hasta que él vuelve y le dice a la mujer, él tiene miedo de que yo muera. Y entonces los últimos libros, inclusive él va a contar y va a decir cómo enfrenta todos. Él como que también está despidiendo amigos porque están amigos grandes, él está grande, pero cómo enfrentar ese hecho con el hijo. Y finalmente tratan de hablarlo, por supuesto que están los hermanos, pero bueno, cómo darle mayor independencia, cómo prepararlo para que haya otros en su vida, un niño muy mimado, que ya era un hombre de hecho. Bueno, temas dolorosos pero tan presentes, porque no tiene que ver solo con quien nace con una disfunción o una limitación, también tiene que ver con los que nos ponemos grandes y tampoco ya somos productivos. Y bueno, eso es lo que pasa, como diciendo, bueno, ya no, ¿para qué están?
Bueno, estas son las preguntas que desde una perspectiva humanística uno puede responder y justamente habla de la condición humana, de la riqueza, de la sensibilidad humana, poder hacer las preguntas y responderlas, dar respuestas, que no todo pasa por el comercio, por la compra y venta. Bueno, nada más que eso, gracias.